Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estar viendo divisores de un número, vamos a estar viendo los números primos y cómo la factorización en primos de los divisores de un número pueden servir para pensar el mínimo común múltiplo y el divisor común mayor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué particularidad tiene buscar todos los divisores de un número. Vamos a ver qué relación hay entre la factorización de los divisores de un número y la factorización del número. Y vamos a ver cómo hallar el mínimo común múltiplo y el divisor común mayor a partir de la factorización de un número. Además vamos a intentar entender por qué funciona esto. Bien, ¿cuáles son todos los divisores, por ejemplo, de 210? Tenemos para encontrarlos y habría que en principio empezar a dividir, ¿no? Vamos a dividir por 1 y entonces sabemos que el cociente nos da 210. Entonces eso quiere decir que 1 y 210 son dos divisores de 210. Bueno, eso igual ya lo sabíamos. También podemos dividir por 2 y el cociente nos da 105, lo que significa que tanto 2 como 105 son dos divisores de 210. Y podemos dividir por 3 también, y el resto nos da 0 y el cociente nos da 70. En el caso de dividir por 4, el cociente da 52 y el resto da 2, así que 4 no es divisor. Se entiende que podríamos estar usando los criterios de divisibilidad, pero en este caso quiero pensarlo de esta manera. Sí es divisible por 5 y al dividir 210 dividido 5 nos da cociente 42 y resto 0. También podríamos dividir por 6 y al dividir 210 dividido 6 el resto da 0 y el cociente da 35. Dividir 210 por 7 también podemos y bueno, en realidad podemos siempre, solo que en este caso el resto da 0 y el cociente nos da 30. Eso quiere decir que 30 también es divisor de 7, es decir, cada uno de los cocientes que fuimos encontrando a su vez son divisores de 210, ¿no? Si dividimos por 10, perdón, si dividimos por 8, tenemos que no da, digamos, sabemos que no es divisible por 4, así que tampoco puede ser divisible por 8, ¿no? Cualquier número divisible por 8 también tiene que ser seguro divisible por 4. Si es divisible por 8, es divisible por 4. Así que como este número no es divisible por 4, no va a ser divisible por 8. Por 9 tampoco es divisible, la suma de sus cifras no suma 9, así que no es divisible por 9. Por 10 sí es divisible y el cociente da 21, así que 21 también es un divisor de 210. Bien, por 11 no es divisible porque da 19 el cociente y resto 1. Por 12 tampoco, da cociente 17 y resto 6. Por 13 tampoco, da cociente 16 y resto 2. Chequeen estas cuentas. Sí es divisible por 14 y el cociente es 15. Bueno, y el resto 0. Digamos, hasta acá llegamos, ¿no? No es necesario seguir buscando, subiendo, ¿no? Porque ahora a partir de, bueno, 15 ya vimos que lo es, cuando divida por 15 me va a dar cociente 14, pero lo mismo tampoco va a pasar 16, 17, 18, esos números tampoco van a ser divisores de 210, porque de haber sido divisores deberíamos haberlo encontrado antes de haber hallado el 14, si fuimos recorriendo uno por uno estos divisores, ¿verdad? ¿Se entiende el punto? Entonces, la cuestión es algunas primeras conclusiones que podemos sacar de lo que acabamos de hacer. Primero, para buscar los divisores de un número, podemos ir dividiendo al número por todos los números naturales, empezando desde el 1 en adelante, ¿no? Claro que por 1 no hace falta hacer la división, ya sabemos que 1 va a ser división, bueno, divisor, perdón, seguimos adelante con los que siguen. Bien, cada vez que hacemos la división, el cociente también es un divisor del número. Por ejemplo, al dividir 210 dividido 3, el cociente da 70 y 70 también es un divisor. Ahora, no es necesario hacer la división por todos los números naturales menores que 210, por ejemplo. En este caso, habíamos llegado a 14 y encontramos que el cociente es 15. Y ya no es necesario seguir hacia los siguientes números naturales, por 16 y por 17, como hablamos hace un ratito. Fíjense que alcanza a comprobar hasta la raíz cuadrada del número en cuestión, ¿sí?
Bueno, 214 no tiene raíz cuadrada exacta. No hay un número que multiplicado por sí mismo de 210. No sé si creo que dije 214, 210. 210 no tiene raíz cuadrada exacta. Y lo sabemos porque 14 por 15 da 210. Entonces, la raíz cuadrada o sea, un número que multiplicado por sí mismo que dé 210 tendrá que estar entre 14 y 15. Pero entonces, no es necesario probar con todos los números naturales, desde el 1 hasta el último, sino que comprobar hasta la raíz cuadrada alcanza. Y si debemos que ir probando con todos y o descartándolos. Por ejemplo, no hace falta probar efectivamente con la división, pero si sabemos que es divisor, dividimos y nos da un cociente y ya le casamos dos divisores. Si no cumple un criterio, no va a ser divisible. Y por cada divisor, lo que estamos diciendo recién, por cada divisor que encontremos por debajo de la raíz cuadrada, va a haber otro divisor por encima de la raíz cuadrada. Bien, factoricemos a 210 y a sus divisores para que podamos ver alguna relación entre estas factorizaciones. Allí tenemos los números del 1 al 210. Por ejemplo, teníamos que 1 no es número primo, ni tampoco se factorizan primos. 2, 3 y 5 son números primos. El 6 se factoriza como 2 por 3. El 7 es primo, así que esa es la factorización del mismo número 7. 5 es 2 por 10, ahí está la factorización. 14 es 2 por 7, ahí está la factorización. 15 es 3 por 5, esa es la factorización. 21 es 3 por 7. 30 lo podemos pensar como 3 por 10. Y a su vez podemos pensar al 10 como 2 por 5. Y solamente para reorganizar esto, 30 entonces es 2 por 3 por 5. 35 es 5 por 7. 42, por ejemplo, lo pienso como 6 por 7. Recuerden que esta forma de ir factorizando, cada uno va viendo cómo le conviene ir pensando a la multiplicación que nos da el número en cuestión. 42 es 6 por 7 y el 6 lo podemos pensar como 2 por 3. Entonces queda 2 por 3 por 7 es la factorización de 42. 70, por ejemplo, lo pienso como 7 por 10 y 10 se puede escribir como 2 por 5. Si reordenamos de menor a mayor, es solamente por una obsesión. 2 por 5 por 7. 105 es 5 por 21 y 21 es 3 por 7. Reordenando los números de menor a mayor, bueno, 105 es 3 por 5 por 7. Y finalmente 210 lo pensamos, por ejemplo, como 10 por 21. 10 es 2 por 5 y 21 es 3 por 7. Bien, ahora miremos un poco estas factorizaciones. ¿Qué observamos ahí? Te pido que pongas pausa un momento al video y que te fijes qué observas en las factorizaciones de todos estos números en relación con la factorización de 210. Bueno, el 210 me había quedado sin ordenar, lo ordenamos ahora. Bien, si nos fijamos detenidamente, todos los divisores, salvo el 1, ¿no? Todos los divisores, el 2, el 3, el 5, el 6, que es 2 por 3, tienen en su factorización a alguno o a varios de los factores del número 210. 6 que se escribe 2 por 3, solamente justamente es 2 por 3, que es 1, es una multiplicación de estos dos divisores. 42, que es 2 por 3 por 7, es 2 por 3 por 7. Lo que observamos es que las factorizaciones de los divisores se forman por factores que también tiene el número original y no por otros. O sea, por ejemplo, el número 9 se factoriza como 3 al cuadrado y 3 al cuadrado no está aquí. Entonces no va a poder ser un divisor de 210. Otro número, por ejemplo, 11. 11 no va a ser un divisor de 210, no está en su factorización. Lo mismo con 22. 22 se factoriza como 2 por 11. Bueno, como 11 no está en la factorización de 210, no va a poder ser un divisor. Así que escribamos o pensemos en estas conclusiones que acabamos de decir. La factorización de los divisores de un número tiene únicamente factores primos que estén en la factorización del número. Pensa en esto, ¿está bien? Por ahí parece un trabalengua, pero te pido que detengas el video y que pienses en esto que estoy diciendo. Es decir, que podemos encontrar los divisores del número jugando con los factores primos de su factorización. Por ejemplo, 210 dijimos que es 2 por 3 por 5 por 7.
y sus divisores se encuentran haciendo todas las posibles multiplicaciones entre 2, 3, 5 y 7. Por ejemplo, 2 es un divisor, 3 es un divisor, 5 es un divisor de 210, por supuesto, 7 es un divisor, 3 por 5 es 15, 15 es un divisor de 210, 2 por 5, 2 por 5 es 10, 10 es un divisor de 210, 7 por 3 es 21, 21 es un divisor de 210. O sea, los divisores de 210 únicamente se encuentran haciendo las multiplicaciones entre los factores primos de 210. Bien, ¿cómo podemos usar la factorización para encontrar el divisor común mayor? Supongamos que queremos hallar el divisor común mayor entre 54 y 180. Factoricemos ambos números. Bien, 54 lo podemos pensar como 2 por 27, 27 es 3 al cubo. Y 180 lo podemos pensar como 10 por 18, 10 es 2 por 5, 18 es 2 por 9. Bueno, 9 es 3 al cuadrado y ahí juntando los dos es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Revisen estas cuentas. Bien, fíjense, busquemos los divisores de 54. Dijimos que los podíamos encontrar jugando con los factores. 2 es un factor, así que 2 es un divisor. 3 es un factor de la factorización de 54. 3 es un divisor. 2 por 3 también va a ser un divisor, que es 6. 3 al cuadrado también va a ser un divisor, que es 9. 2 por 3 al cuadrado, que es 18. 3 al cubo, que es 27. Y si no me equivoco, bueno, 2 por 3 al cubo, que es 54. Si no me equivoco, tenemos ahí a todos los divisores. Creo que jugamos con todas las posibilidades. Ustedes chequéenlo si no me estoy olvidando de alguna. Igual siempre recordemos que quiero ir a buscar el DCM. O sea, ahí encontré los divisores, o en el peor de los casos, algunos divisores del 54. Veamos también algunos de 180. No vamos a ver todos porque hay muchas combinaciones, pero bueno, 2 es uno, 3 es otro. Si hacemos 2 al cuadrado va a ser otro. Por ejemplo, 2 por 3, ¿no? Cuando multiplicamos uno de estos 2 por uno de estos 3, 2 por 3, 6, también es un divisor de 180. Bueno, etcétera. Sigan buscando de esta forma el resto de los divisores de 180. El asunto es que si estoy buscando el divisor común mayor, como tiene que ser divisor de ambos números, va a tener que tener los divisores comunes. Por ejemplo, el 2. El 2 es un divisor, es un factor común, entonces va a tener que formar parte del divisor común mayor. Pero también el 3, ¿no? El 3 es un divisor común. No puede haber un 5, porque si el divisor común mayor tuviera un 5 en su factorización, sería divisor de 180, pero no de 54. O sea que únicamente tienen que estar los divisores, los factores comunes. Los factores comunes entre 54 y 180, en la factorización de 54 y 180. Pero a su vez, el que teníamos recién, que era 2 por 3, no era el mayor posible. Era un divisor de ambos, pero no era el mayor posible. En cambio, poniendo 3 al cuadrado, sí, fíjense que todavía este número sigue siendo divisor de 180. 2 por 3 al cuadrado, que es 18, ¿no? 3 al cuadrado 9 por 18, es divisor de 180 porque podemos jugar con estos números para que me dé 2 por 3 al cuadrado. Y lo mismo con este, ¿no? También podemos. Ahora, ya está, no podemos agregar más exponentes, porque si agrego un exponente al 2, no va a poder ser divisor de 54, ¿no? Porque no me voy a poder conseguir 2 al cuadrado por 3 al cuadrado con los factores de 54. Así que ahí quedó. El máximo común divisor de 180 y 54 es 2 por 3 al cuadrado. En definitiva, usamos los factores que tienen en común las dos factorizaciones y yo le digo así, el mayor exponente posible. El mayor exponente posible es el menor de los dos cuando aparezca. Por ejemplo, 2 tiene exponente 1, porque podemos pensar que todo número está elevado a la 1. Este 2 tiene exponente 2, el menor de los dos es 1. Y aquí el menor entre 3 al cuadrado y 3 al cubo, el menor exponente es 2. El mayor posible porque si pongo algo más que lo que puse, me paso y ya no sería divisor de este número que está aquí. Bueno, ¿cómo podemos usar la factorización para encontrar el DCM? Entonces, buscamos los factores que se repiten en ambas factorizaciones, usamos el mayor exponente posible de esos factores, el mayor posible es el menor entre los dos. Por ejemplo, ahí tenemos los factores de 54 y 180, y el DCM es el 2 que se repite en ambos, el 3 que se repite en ambos, el 2 con el exponente 1 porque es el menor que aparece, y el 3 con exponente 2 porque es el menor que aparece. Bueno,
¿Cómo podemos usar la factorización para encontrar el mínimo común múltiplo entre dos números? Bueno, supongamos que trabajamos con 54, que dijimos que factorizado es 2 por 3 al cubo, que 180, que es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Bueno, 54 y 180, si estoy buscando el mínimo común múltiplo, estoy buscando un múltiplo de ellos y que sea el más chico posible. Bueno, 54 y 180 son divisores de ese número que estamos buscando. Por lo tanto, el número que estamos buscando tiene que tener todos los factores de los números dados. Recuerden lo que acabamos de decir de la relación que hay entre la factorización de un número y de sus divisores. Recordemos que el mínimo común múltiplo es un múltiplo de 54 y de 180. Eso quiere decir que ese número que estamos buscando va a tener a 54 y a 180 como divisor. Y es el número más chico posible que tenga 54 y a 180 como divisor. Por lo tanto, este número que estamos buscando va a tener que tener un 2, un 3 y un 5. Un 2 y un 3 porque 54 tiene un 2 y un 3. Un 2, un 3 y un 5 porque 180 tiene un 2, un 3 y un 5. Bueno, pero pasa que 54, para que 54, perdón, sea divisor, seguro tiene que tener un 2 y un 3 al cubo. Porque si el número que estamos buscando no tiene un 3 al cubo, no me voy a poder obtener 54 como divisor de ese número que estamos buscando. Así que 3 tiene que ser al cubo. Y además, para que 180 sea divisor, seguro tiene que tener un 2 al cuadrado, el número que estamos buscando, un 3 al cuadrado y un 5, que son los factores con sus potencias de 180. En definitiva, entonces, el mínimo común múltiplo entre 50 y 180, entre 54, perdón, y 180 va a tener que tener un 2, un 3 y un 5. Y los exponentes van a tener que ser 2, para 3 va a tener que ser 3 y para 5, 1. ¿Por qué? Porque si no fuera exactamente este, fíjense, 2 por 3 al cubo se puede formar. Recuerden que 54 es un divisor del mínimo común múltiplo entre 54 y 180. Sí, 2 por 3 al cubo se puede formar, porque acá tengo un 2 y acá tengo 3, 3. Y 180, que es un divisor de este número que estamos buscando, ¿se puede obtener? Sí, porque 180 se obtiene tomando estos 2 al cuadrado y 2 de estos 3 y un 5. Y puede ser más chico el número que estamos buscando, puede tener menos 2 que los que tiene, o puede tener menos 3 que los que tiene. No, menos no puede tener, porque si tuviera un 2 menos, no me podría formar el 180. Si tuviera un 3 menos, no me podría formar el 54. Si no tuviera el 5, no me podría formar el 180. No sé, no sería divisor de este número el 54 y el 180. Y más factores podría tener, o unas potencias más grandes, sería múltiplo común de ambos. Si yo a esto le agrego un multiplicado por 11, si le agrego un 2 al cubo en lugar de 2 al cuadrado, sería múltiplo de ambos, pero no sería el mínimo. ¿Está bien? Esta cuenta da 540 y ese es el número que es múltiplo común menor de estos dos números. Bien, entonces, ¿cómo podemos usar la factorización para encontrar el MCM? Y bueno, las conclusiones que podemos sacar es que usamos todos los factores de ambas factorizaciones y usamos el menor exponente posible de esos factores. Eso quiere decir, el menor posible es el mayor entre los dos que aparecen. Entre 54 y 180 que tiene esos factores, usamos entonces el 2, el 3 y el 5. El 2 tiene que ser al cuadrado, que es el máximo exponente que aparece. El 3 tiene que ser al cubo, que es el máximo exponente que aparece. Y el 5 ahí. Bien, entonces la idea no solamente es encontrar un método que me permita encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números a partir de sus factorizaciones, sino que también entender de dónde viene. Bueno, les agradezco mucho por estar de ese lado. Nos vemos.